Bendiciones a todos, espero que estén bien, que Dios esté gobernando sobre sus vidas y que Dios sea el que renueve sus fuerzas como las de búfalo, que cada día puedan acercarse más a Dios y puedan buscar más de su presencia. Pues el día de hoy vamos a continuar con la lectura. Ayer lastimosamente no se pudo por muchos inconvenientes que sucedieron, pero estamos el día de hoy aquí para poder leer un poco más de lo que la palabra de Dios nos quiere decir, de lo que Cristo Jesús nos quiere decir, de lo que su amor nos quiere decir. Bueno, si gustan, iniciamos orando. Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para poder acercarnos y entender y comprender las maravillas de tu ley. Guíanos para poder amar, bendecir y añorarte, Señor Jesús, para poder ser revestidos de amor y de justicia. Te rogamos hoy poder comprender y entender tus escrituras, poder entender qué es lo que nos estás tratando de decir y lo que nos busca sobre nosotros, Padre. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento, abre nuestra mente, nuestro corazón hacia ti y ayúdanos para no divagar, sino estar siempre presentes en tu casa, en tu amor y en tu dulzura. Te agradecemos, Padre, por este amor tuyo y te agradecemos porque tú nos revelarás tu palabra. Así que provéenos de sabiduría y revelación como tú la conoces. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces vamos a leer. Ahorita nos toca Marcos 2:23 al 28. Que esto es de lo siguiente que venía con respecto a Jesús y el ayuno. Y dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Dice 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Algún comentario, duda, aportación sobre este pasaje? No, de mi parte no. Buenos días. Bien, 10. Bueno, yo lo que veo aquí en este verso es de que Dios nos puede llevar a hacer cosas a nosotros o a llevarnos a lugares como aquí se va. Aconteció que pasar él por los sembrados de un día de reposo, que prácticamente fue Jesús el que caminó por ahí, pues estando sus discípulos ya al tener hambre comenzaron a arrancarlos. Quiere decir que Dios nos puede llevar a hacer cosas, nos puede llevar a algún lugar, nos puede llevar a algo, nosotros hacer alguna acción que puede molestar a otras personas, tanto en el ámbito normal, si le queremos llamar secular, o también en el término religioso, si lo queremos llamar así, o las personas que creen en Cristo, que tienen ciertas leyes impuestas que ellos mismos han impuesto, o que simple y sencillamente pues ellos adoptaron, ¿no? O alguna entidad les habló. Entonces uno tiene que estar bien sometido a lo que está escrito, porque realmente aquí el que salió en defensa de los discípulos fue Jesús. Ya, o sea, que digo, tenían hambre, tenía que comer. Entonces tomar en cuenta también de que el día de reposo, que realmente el día de reposo es día sábado, en ese día pues en teoría ellos tenían la cuestión de no hacer nada, de no trabajar, o sea, aunque el día de reposo era para no trabajar, ellos lo usaban para absolutamente tratar de no hacer absolutamente nada. Y pues a la hora de ver a alguien que está agarrando espigas para comer, ya lo miraban como que está trabajando, está haciendo algo, hay que reposar y ya condenarlo. Y por eso, y es bien interesante esto, porque hay mucho conflicto siempre con el día de reposo. Es algo que siempre le recalca mucho a Jesús, de hacer una sanidad, hacía esto por ejemplo, o otras cosas. Siempre había un conflicto con el día de reposo, de a como ellos entendían el día de reposo, de a como Dios conoce el día de reposo. Entonces, como les comento, uno tiene que estar al pendiente de que uno pueda estar haciendo cosas que proceden de Dios, pero para el hombre no pueden ser, o para el entendimiento, conocimiento que el hombre ha obtenido de las escrituras, puede que no sea el correcto y nos critiquen o digan ciertas cosas porque no entienden o viven de diferente manera
el evangelio como el evangelio de una ley, por ejemplo. Es como cuando hay muchas personas que tratan de enfocarse en, por ejemplo, hablando de comida, ¿no? De que hay animales inmundos, que no se puede comer chicharrones, por ejemplo, no se puede comer tal cosa, no se puede comer tal otra, porque la ley dice. Y si miran ya a alguien comiendo algo de eso, pues ya lo condenan, ¿no? Entonces, ya hay un conflicto ahí, y puede ser que uno aparentemente no está haciendo maldad ni nada, inclusive alguien lo puede estar haciendo en ignorancia, pero rápido lo condena diciendo, mira, la ley dice que no se puede hacer esto y esto. Pero aquí es donde entra Jesús y lo lleva uno a la defensa. Le dice, mira, o sea, no es por el hecho de la ley. Porque la Biblia dice ya con el apóstol Pablo que si todo lo que se hace fuera de la fe es pecado. Y si yo por mi fe o por mi conciencia como basado en eso, ya cometí pecado. Pero esta persona si vino y comió y no tenía la conciencia de eso, no tiene una conciencia mala, y comió ese chicharrón, si lo queremos llamar así, él no está pecando. Porque su conciencia no le está diciendo que eso es pecado. Porque no hay una fe basada en eso. Según vemos también en Pablo también dice eso, dice, comed de todo lo que os pongan en la mesa. Pero si les dicen que eso fue hecho para los ídolos, ya no lo coman. Porque ahí entró la conciencia a comer. La conciencia a entender que se está comiendo por causa de un hilo. Entonces ahí ya entró en pecado. Entonces puede que le sirvan a la persona comida que no es de la ley de Dios, por así decirlo, que dejó en el Deuteronomio, y la persona lo vaya a comer. Pero no está pecando. Porque el mismo Pablo dijo eso. Entonces, pero alguien se podría poner que cada vez que le pongan algo de comida, comienza a examinar esto, que si comienza a preguntar y a preguntar y a preguntar. Entonces, y también a la dice, no, así puede condenar a la otra persona que le está sirviendo la comida y él no tiene nada que ver, pues. Entonces, tengamos al pendiente de que lo que podemos hacer que Dios nos mande, puede que las personas que ya conocen ciertas cosas de la escritura sean correctas o sean incorrectas, ya sea en el sentido de que ellos las han aprendido, nos pueden atacar, pero no significa que lo que estemos haciendo está mal. Significa que hay un entendimiento mayor de parte de Dios, pero que Él también nos va a dar ese entendimiento para poder explicarlo. No solo quedarnos así como, no, a mí me dijo y a mí me dijo. ¿Me entiendes? Porque aquí, si se dan cuenta, vemos de que como Jesús defiende a sus discípulos cuando dice, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Entonces Dios mismo usó la misma escritura para explicarles a ellos cómo era la situación. Y como ahí dice, pues el sumo sacerdote sabía que no podía dar ese alimento a ellos, pero usó de misericordia porque sabían que tenían hambre, pues que iba a haber conflicto, ¿va? Entonces la ley no es, la ley fue puesta para que el hombre se regulara y para el hombre entendiera lo que es la fe, la misericordia y el juicio. Pero el hombre se basó demasiado en cumplir una ley de manera, ¿cómo le dijeron? Solo por cumplirla, por condenar, ¿me entienden? Sino que la ley servía nada más para ir reculando y que el hombre comenzara a obtener un entendimiento de lo que era la ley, y basado en ese entendimiento comenzar a vivir bajo la esencia de eso, no necesariamente bajo el cumplimiento. Es como el hecho ahorita estamos en el COVID. ¿Cuál es el hecho de que en teoría los presidentes o gobernadores de cada nación pongan un toque de queda, y que si la persona viola el toque de queda se lo llevan al bote o le ponen una multa? Simple y sencillamente porque saben de que todo el hombre no hace las cosas, o sea, no está bien, ellos no están viendo por su propio bien. Entonces tienen que poner una ley. ¿Para qué? Para cuidar a esas personas, porque esas personas son imprudentes, porque esas personas no se aman, porque esas personas no se cuidan, ¿por qué también? Porque eso puede afectar a otras personas. Entonces se vino y se puso una ley. ¿Por qué? Por amor a quienes, a otras personas. Por amor a quienes, a esas personas también, ¿no? Pero solo es para regular, porque si todas las personas vinieran y se quedaran en su casa y supieran que ¿cómo se llama? Que todo está bien, que se tienen que cuidar, entonces simple y sencillamente no hubiera ley, porque ellos serían ley para sí mismos, y eso lo dice la escritura, ¿no? Entonces dice uno, no, me tengo que cuidar, me voy a quedar aquí, no quiero infectar a nadie más, entonces me voy a quedar acá. Entonces
no tendría que haber ley. Cada persona sería su ley andando, su regulación, porque está basada en un entendimiento y dice, bueno, no lo voy a hacer porque no va a afectar a la persona, no lo voy a hacer por tal otra. Entonces no hubiera ley, no hubiera necesidad de un toque de queda. Pero a causa de la imprudencia, a causa de la soberbia, a causa de la insensatez, a causa de que la persona no se mide o no ve las consecuencias de lo que puede hacer, entonces el gobierno tiene que poner una ley. Igual pasa con Dios, ¿va? Entonces Dios viene y pone una ley para que la persona regule, pero que entienda también la sabiduría y el amor que hay en la ley y que ellos puedan comprender eso. Entonces el hecho, por ejemplo, de no comer comida inmunda, que yo le llamo, simple y sencillamente es para que uno entienda de que es cierto, esos animales pueden traer contaminaciones por muchas cosas que tienen, y pues uno no comerlo porque se va a enfermar a causa de eso. Pero si uno solo viene y agarra la ley, no puedes comer porque la ley de Dios dice que no, y no entender lo que va de trasfondo de la ley, que significa, bueno, son animales inmundos que posiblemente tienen ciertas enfermedades, y cierto, entonces yo no lo voy a comer por causa de eso. Pues yo ya voy más entendido a la conciencia de eso. Pero simple y sencillamente, si voy a un lugar y me dieron comida de algún animal X, yo la como, pues yo no estoy cometiendo pecado porque mi conciencia no está dañada. Pero como también dice la Biblia, es de que hay maduros que cuando comen, aunque saben que están comiendo aparentemente algo que viola la ley, pero su conciencia es madura, que saben que no se van a contaminar, ellos lo pueden hacer, porque su conciencia es madura. Pero uno no lo va a hacer enfrente a alguien que tiene una conciencia débil, porque lo que va a pasar es de que lo va a hacer pecar. Entonces yo ya no voy a comer eso por causa del que tiene la conciencia débil. Mi conciencia es dura, mi conciencia, perdón, es madura, mi conciencia es fuerte, pero la conciencia que es débil. Y si yo por mi conciencia dura hago pecar al otro de conciencia débil, entonces lo que va a acontecer es de que yo voy a pecar, ¿va? Entonces yo tengo que dejar de hacer eso para que el otro esté bien. O simple y sencillamente lo hago como que aparte, pues sin que nadie me mire. Y eso lo dice el apóstol Pablo, lo explica, creo que es en 1 2 Corintios, no recuerdo. Entonces eso es lo que pasa con respecto a la ley, con respecto al día de reposo. Yo ya puse el día de reposo porque sabía de que las personas se las pasan solo trabajando, solo trabajar, solo trabajar, solo trabajar, solo trabajar, y nunca le habían dado un tiempo a Dios, ¿ves? Entonces viene Dios y da un día de reposo, es cierto, porque Jesús también trabajó y descansó, pero también viene en el día de reposo y también dio la pauta para que el hombre comprendiera que tenía que aprender a frenar, tenía que aprender a dedicarle aunque sea un día a Dios. Tenían que entender, y por consecuencia, como incluso indicó una persona, y tiene razón, de que en el día de reposo los que más trabajan son los sacerdotes. Pero el día de reposo fue hecho para glorificar y honrar a Dios, y que uno tiene que puede agarrar uno al principio, no es que uno agarre bien y yo el día, la Biblia dice que el día de reposo es día sábado, y día sábado no, es que no hago nada, ¿me entiendes? Porque no se maneja así, pues va a haber momentos que nos toca hacer cosas en día sábado, sino que la idea es de que nosotros podamos tomar los principios. Puede ser de que alguien decir, no pueda descansar sábado por X motivo, entonces puede agarrar otro día, porque el principio es agarrar un día para Dios, ese es el principio, pues. Entonces no puede agarrar un día para Dios, bueno, hoy te va a entregar este día y darle, no es hoy es jueves, o sea, Dios no se va a poner enojado, no, que salió el día sábado, sino que es el basado en el principio. También entendemos de que nosotros ya en Cristo Jesús no guardamos un día, sino guardamos todos los días, que todos los días lo vamos a hacer para Dios, que todos los días vamos a guardar el Shabbat, el reposo. Pero eso es lo que pasa aquí. Entonces nosotros podemos estar haciendo cosas que el mismo Dios nos lleva a hacerlas y que sea la pauta, pero que muchas personas pueden venir a criticarnos, muchas personas pueden venir a decirnos no, pero también nosotros sabemos que Dios también nos puede dar la verdad en ese momento, y también saber cómo defender esa verdad, y que pues simple y sencillamente nosotros seamos resguardados para no caer en la misma ley, sino entender la misericordia, la fe y la justicia de Dios, que prácticamente se mostró aquí con el sacerdote Abiatar. Porque imagínense que iban a cumplir una ley en ese momento y les dice, mira, no les doy de comer, y que ellos se mueren de hambre. No hubiera sido correcto. Entonces usaron más de la misericordia. Es como cuando pasa con el hijo, el buen samaritano. La Biblia habla del buen samaritano, que pasó uno que era escriba, otro que era fariseo, y no tocó porque la ley dice que no hay que tocar a un muerto. Entonces él pensó que estaba muerto, entonces no lo toco porque si no va a quedar yo inmundo. Entonces ellos usaron de la ley, pero no entendieron que la base de la ley es la misericordia, pues. Entonces el samaritano, como no aparentemente no tenía ley,
sino que el samaritano realmente era como una mezcla entre judío y babilónico. Entonces, cuando, bueno, no sé si era judío babilónico, pero sí es como que los samaritanos eran como mestizos, ¿no? Entonces, él, por no tener esa ley rígida en sí, él viene y hace misericordia a la persona que estaba tirada. Entonces, él viene, hace misericordia y la lleva, pues. El otro pensaba en no contaminarse, no tocar a un muerto. El otro, por no tener esa ley, esa conciencia de ley, se movió en la ley del amor, que es también que la ley de la ley de lo otro está basada en la ley del amor, ¿no? Entonces él, basado en el amor, cumple la ley, que es hacer misericordia, hacer justicia y hacer juicio. Entonces aquí pasa lo mismo. Sí hay una ley, que es el reposo, pero la pregunta es ¿por qué viene esa ley? El entendimiento de por qué Dios viene y pone esa ley del reposo. Y conocer uno el principio de la esencia y comenzarlo a aplicar, pues. Ya. Y como les digo, puede ser que muchas personas puedan venir en contra de nosotros por cosas que estamos viendo en la Biblia que Dios nos dice, pero que ellos no la tienen, que ellos han vivido otra doctrina, otra manera de vida, usan sus leyes y sus imposiciones y la tratan de imponer a los demás. Y Dios nos puede decir, no, mira, mi hijo, esto se hace así, 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 así. Y eso va a ser cotidiano, por así decirlo. Nos podemos topar con cualquier persona. Y me ha pasado a mí también, pues, que de repente me dicen, no, fíjate que la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Y no, y aunque uno les diga, no, es que hay que orar, hay que leer, no, es que yo oro, yo leo, yo mi Biblia, no sé qué, y le sacan un montón de cosas. Y cuando uno examina y lee lo que ellos están escribiendo, pues se dan cuenta que no lo están haciendo. Que solo se basan en leer temas, no se basan realmente en leer la escritura. Por eso Jesús les da aquí, si se dan cuenta en el versículo 25, dice, ¿nunca leíste lo que hizo David? Entonces, ¿cómo le dice a alguien? Es como que alguien ya leyó 25 veces la Biblia y le pregunta a alguien, le dice, uno le pregunta a esa persona que leyó 25 veces la Biblia, ¿acaso no habéis leído tal cosa? Sería como una ofensa, pues, porque ya lo leyó 25 veces, significa que ya pasó por ahí. Entonces, ellos se sabían la ley de memoria. Y que Jesús les diga, ¿acaso no habéis leído? Es como un regaño, es como decir, miren muchachos, si ustedes se la saben de memoria, ¿por qué me vienen a alegar a mí? Ya, y cuando también habla la Biblia de leer, no me recuerdo si es en este contexto, le dice, leer en el original significa aprender de nuevo. Entonces le está diciendo aquí, ¿acaso no aprendisteis de nuevo lo que hizo David? Porque leer significa aprender de nuevo. Entonces, Dios les da el regaño, entonces nos damos cuenta que a veces las personas no se basan a veces más que en buscar temas de la Biblia para aprenderlos, que ¿cómo se llama? Que buscar el entendimiento, la esencia de las cosas y leer la escritura, porque la lectura de la escritura va a ampliar las cosas. Es como una persona me dijo a mí una vez, vino conmigo, mira, dos cosas, el diezmo no existe y no existe la paternidad espiritual. Y le dije que sí, el diezmo sí existe. Y me dijo, no, es que el diezmo es de la ley. No, no es de la ley. La Biblia dice que antes de hacer el pacto con Abraham vino el diezmo. Entonces no hay ley, no había ley en ese momento, había gracia. La ley vino hasta Moisés. Entonces no leen, solo se enfocaron en un tema que oyeron en tal lado y comienzan a decir, no, es que no hay ley. Porque medio vieron un predicador que habló de cosas, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, también me dijo, la paternidad espiritual no existe. Yo le dije, sí existe la paternidad espiritual. Y me mandó un versículo que dijo, no, es que los padres, no digas padre a nadie. Y no digas rabia a nadie. Pero eso no significa que no haya paternidad espiritual. Porque la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús es hecho hijo de Dios. Entonces es una paternidad espiritual. La Biblia también dice en Efesios de que hay el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿quién es el padre de esos hijos? La desobediencia. Y también la Biblia dice que ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque él miente desde el principio. Entonces sí existe una paternidad espiritual, tanto del lado de la luz como de las tinieblas. Que sí, tal vez no es el hecho de decirle a alguien padre, es otra cosa, pero la paternidad espiritual sí existe. Porque la Biblia deja ver que cuando uno cree en Jesús se vuelve hijo de Dios, por consecuencia hay una paternidad. También Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, Jesús, hijo de David, Abraham, hijo de David, porque habla de dos paternidades, porque es hijo de Abraham y hijo de David al mismo tiempo. ¿Qué misterio hay en una paternidad espiritual? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que hay que entender y que también, por ejemplo, con esta persona que hablamos, me dijo él, mira, yo dije que era hijo de David, porque hizo las obras de David.
Y él me dijo, mira, pero Jesús no adulteró. Es que no, o sea, no es eso, pues, o sea, no es el hecho de malinterpretar lo que está escrito, porque él se fue a lo malo. Eso es lo único que me dice a mí, que la Biblia dice que el puro ve todas las cosas puras y el impuro ve todas las cosas impuras. Todo lo que me da a entender él cuando me dijo esas cosas, que él es impuro. ¿Por qué? Porque no está viendo las cosas en pureza. ¿Por qué? Porque cuando digo que Jesús hizo las obras de David, significa de que Jesús hizo, o sea, las obras de David eran de que David tenía el mismo corazón que Dios Padre. Entonces él hacía todo basado en el corazón de Dios Padre. Por eso el hecho de levantarle casa a Dios, esa era la obra de David. La obra de David también era que él era íntegro, justo. Todos dicen que David era el dulce cantor, ¿va? Pero no ven la justicia que manejó David, la integridad que manejó David, y que siempre marca cuando Dios habla de los reyes, de la descendencia de David, siempre dice, e hizo las cosas como David su padre. Y el pacto era de que aquel que se mantuviera en el camino de David, ese iba a mantenerse en el pacto. Entonces el ser uno hijo de David significa de que uno haga las obras que hizo David. Entonces cuando Jesús dice que él era hijo de David, es porque él hizo todas las obras que hizo David. Pero las obras estamos hablando de las que hizo en Dios, pues él cometió pecado, David ni modo, pues, pero no podemos venir nosotros a alegar de eso. Porque realmente si Jesús se olvida nuestros pecados, ¿cómo no se va a olvidar el pecado de ellos? ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que aprender a no poner la mala mirada. Entonces las personas vienen a atacarnos así, directo, pero uno conoce de alguna manera, y a veces uno tal vez no conoce nada de muchas cosas de doctrina que uno vive, pero Dios nos va a venir a enseñar diciendo, no, mira, esto no es así, esto es así de esta manera. Y mira, pero ¿a qué le está atacando? Sí, pero ahí déjalo, ¿eh? O sea, vos mira lo que está aquí, ¿acaso no habéis leído? Entonces, como digo, este conflicto que tuve con esta persona, pues prácticamente era eso. Yo le dije, mira, es las obras de Abraham. Por eso que Jesús era hijo de Abraham, porque hacía las obras de Abraham. Y no me acuerdo con qué versículo raro me salió también de algo malo que hizo Abraham. Yo dije, no, no es eso. El hecho era de creer. El hecho era que Abraham creía en la resurrección. Porque cuando iba a llevar a su hijo al monte, él decía, y creo que lo dice Hebreos, dice que él creía de que sobre la promesa iba a estar sobre Isaac. Entonces, si yo ya le había prometido sobre Isaac la promesa, la descendencia, porque en su simiente iba a venir las naciones, cuando él sube al monte sabía de que si él sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a resucitar de entre las cenizas. Entonces, esa era la fe de Abraham, la fe de la resurrección. Entonces, al creer en eso, trae Dios una resurrección. Entonces, por eso es de que Jesús es hijo de Abraham, por el creer en la resurrección, y es hijo de David, por tener el mismo corazón que Dios y hacer las mismas obras de justicia que hizo David. ¿Me entiendes? Entonces ese es el conocimiento. Entonces cuando me dice, mira, no hay paternidad espiritual, y yo miro que en la Biblia dice todo eso, que no es que yo haya estudiado ese tema, sino que simplemente cuando uno lee la Biblia se da cuenta de todas esas cosas. Entonces nos damos cuenta de qué tan cerrada se vuelve la mente de una persona, que a veces solo por buscar un tema, o inclusive, y eso también pasa y a veces pasa por las mismas situaciones diarias, ¿no? De que hay falsos maestros, falsos pastores, lo que sea, de todo falso, ¿va? Y que al dar una doctrina, inclusive puede haber ministros verdaderos que por algún motivo dan algo falso, porque se les escapó, porque oyeron a otro que dijo eso y que era verdad, y por muchas cosas, pues. Entonces vienen y al oírlo las personas, cuando miran que no casa con ellos, lo que a veces se llenan es de odio, resentimiento o celo o no sé qué cosas, y exclusivamente se van a ir en contra de esa doctrina sin saber si esa doctrina viene de Dios o no, y solo la torcieron. Es como por ejemplo los decretos, las declaraciones. Las personas regularmente lo que hacen es ir en contra de los decretos, ir en contra de las declaraciones, porque otras personas que son falsos o ministros que no aprendieron bien esa doctrina vienen y la dan y no les funciona, y miran a otras personas que lo aprendieron mal. O sea, no solo el otro lo enseña mal, sino que las personas lo aprenden mal y comienzan a ir en contra de eso. Dicen, no, eso está mal, y ya realmente ir a buscar a la Biblia es tratar de negar lo que están diciendo y no tratar de entender lo que están diciendo. Entonces cuando ustedes se van a leer en la Biblia sí habla de los decretos y las declaraciones. El problema está que hacemos mal uso de eso. Para todo es declarar, todo es decretar, todo eso, sin entender los principios de lo que la Biblia dice acerca de eso. ¿Cuál es el principio que dice? De que si Dios no me da a mí la autoridad para declarar o decretar, no lo tengo que hacer.
La doctrina sí está, pero no para todos está dada. Y eso lo vemos en el libro de Esther, cuando el libro de Esther dice de que el rey le dio el anillo de autoridad a Esther para que junto con Mardoqueo sellaran e invalidaran la instrucción que iba a venir sobre los pueblos de ellos, y que el decreto era de que se defendiera. ¿Y eso qué me dice a mí? Que el rey, que era Asuero, que es figura de Jesucristo, le dio la autoridad para que decretara y declarara lo que era necesario, y la Biblia dice según el decreto de Media y Persa, le dio ese anillo ¿a quién? A la iglesia, que representa a Esther. ¿Y junto con quién? ¿Guiado por quién? Por Mardoqueo. ¿Y quién representa a Mardoqueo? El Espíritu Santo. Entonces sí se puede declarar y decretar, pero única y exclusivamente si le dieron la autoridad. Única y exclusivamente si hay una guianza por el Espíritu Santo. De lo contrario no se puede. Entonces la gente viene y agarran los decretos y como que fuera paleta, ¿no? Como dice un amigo, como son gratis, ¿no? Como que se fueran a acabar. Le dan y no, yo decreto, yo declaro, yo decreto, y nunca les dio la autoridad. No tienen la capacidad, son niños, no puede. ¿Cómo le va a llevar a un niño un decreto? El que decreta es el rey. Yo no le puedo decir a un niño, mira, decreta, declarar. No puede. A menos que, como le digo, se le esté dando en ese momento que el Espíritu Santo dé la declaración, dé la autoridad para que lo haga. Solo así se puede hacer. De lo contrario no se puede. ¿Me entiendes? De lo contrario solo es tirar palabras al aire y uno meterse en ciertos otros moveres espirituales que no se puede. Entonces la gente ve eso y rápido se va totalmente en contra del movimiento. Y ahí está mal. Es lo que está pasando acá. Se van total y directamente sobre eso. No, no se puede. La Biblia dice que no se puede hacer, que no se puede, pero no entendemos cuál es el principio. No vemos y no leemos, porque solo nos enfocamos en los textos. Miramos otro que habla cosas y uno dice, no, este tiene la razón, aquel es muy muy conocido alrededor del mundo y y le creemos, y también la Biblia no dice eso, y nunca van a leer la Biblia. Nunca leen la Biblia, solo leen el tema. Hablan de un tema y leen ese tema y murió muerta la gallina, por ahí dice, pero nunca leyeron en toda la Biblia, nunca se pusieron a leer, nunca se pusieron a indagar, a que Dios les mostrara realmente cómo es la verdad de las cosas, y eso provoca que haya muchos conflictos actualmente alrededor del mundo. Y estamos hablando ahorita solo con una doctrina de reposo, pero ahorita ya hay muchas doctrinas. Por ejemplo, las personas no creen en la guerra espiritual, hay problemas en la creencia, hay creencias con respecto a la paternidad espiritual, hay problemas con solo el simple hecho de alguien que habla en lenguas, hay conflictos con los 5 ministerios, entonces hay conflictos de todo. Y esto es con respecto a esto, pues Dios lo lleva a un lugar, les dice que coman, es decir, si lo vemos de otra perspectiva, van a un lugar, tienen hambre de Dios, y Dios les dice, miren, estamos en un tiempo de reposo, estamos en una dimensión de gloria, ustedes pueden venir en este tiempo y comer de mi palabra. Agarran las espigas, las comen, pero ¿qué pasa? Cuando están en ese acto, el enemigo viene y dice, no, esto no tiene que estar haciendo esto en día de reposo. ¿Cómo no? Si estamos con la potestad de hacerlo, y estamos con el Cristo, Él nos pidió que comiéramos, teníamos hambre, Dios nos dio eso, espiga. Pero eso va a pasar, pues hay doctrinas que uno va a vivir que el hombre no conoce o no quiere conocer, o porque alguien más las dijo erróneamente, van en contra. Entonces en este tiempo pasa lo mismo con los ministros. Hay falsos ministros, claro, hay falsos, pero también hay verdaderos. Y hay otros que están, pero son verdaderos, pero andan medio chuecos. Entonces estamos todos, no andamos en una integridad todos. Entonces eso da mucho a unas personas que ya agarran odio y rencor contra estos falsos, y por agarrar rencor y odio contra los falsos, agarran odio y rencor contra todos. Y cuando van a leer la Biblia, van con ese odio, van con ese rencor a estudiar la Biblia, y por consecuencia sacan cosas que inclusive ellos sacan del contexto, y cuando hablan que sí están en su contexto. Entonces es un gran conflicto. Entonces por eso la Biblia dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y eso hablamos de ser, como ya hemos visto ayer, antier, de que si uno lee la Biblia, va a poder ver a Jesús si uno está en paz y en santidad con todos. Va a ver uno a Jesús en las Escrituras. ¿Y qué representa Jesús? Representa el amor, representa la misericordia, representa la justicia, representa la paz, representa la gracia, representa el gozo. Entonces eso representa leer la Biblia. Pues yo leo un versículo, pero para todos los demás significa juicio, muerte, destrucción y Pero cuando yo leo, yo veo la misericordia de Dios, yo veo el amor de Dios. Entonces ahí estoy viendo a Jesús mientras estoy leyendo.
Sí miro el juicio y la condenación, pero también miro la victoria y la salvación de Cristo Jesús. Entonces así estoy viendo a Jesús, estoy viendo el amor. Ok, hay una condena aquí, pero también por amor lo está haciendo. Hay una condena aquí, sí, pero nos va a dar salvación por medio de Cristo Jesús. Estoy hablando del amor. Entonces uno comienza a ver a Jesús en las Escrituras, comienza a ver el amor, la paciencia, la prudencia, cuando uno lee. Por eso cuando vemos en el 25 dice, nunca leíste lo que hizo. Entonces ellos se fueron a la ley, no se puede comer porque la Biblia dice que en día de reposo no se puede hacer, y comienza la gran alegadera. Pero Jesús le dice, miren jóvenes, ya leyeron lo que está escrito. ¿Cómo es que Abiatar tuvo misericordia de ellos? Que no se basó en la ley, sí era parte de la ley, pero cómo es que hizo uso misericordia de eso. Y la ley y la palabra dice que la misericordia antes sea el juicio. Entonces son cosas que pasan y que nos van a pasar, que uno puede estar haciendo las cosas conforme a Dios. Inclusive a veces uno tiene la ignorancia de hacerlo porque ellos lo hicieron solo por el puro envión, ¿va? Pero ya entendemos y Dios nos puede explicar en ese momento, ese tiempo, la verdad de la palabra, para que nosotros podamos no defendernos, sino para nosotros entender por qué es que lo estamos haciendo. Porque a veces uno hace muchas cosas en inercia y no sabe lo que a veces puede afectar cuando uno lo dice. Pero también Dios puede decirnos, mira, si fue correcto o no fue correcto, porque a veces también uno mete las patitas, ¿va? O sea, sí tiene uno la libertad de hacerlo, pero no es el tiempo de hacerlo. Uno puede tener la libertad. O sea, eso es normal, pues. Por ejemplo, yo puedo tener la libertad por ejemplo, entrar a una iglesia y ponerme a danzar, pues. Pero si esa iglesia no tiene eso, entonces yo lo hago, todo el mundo me va a juzgar, me va a criticar y el juicio les va a caer a ellos por causa de mi libertad. Mi libertad les es tropiezo. Entonces lo que tengo que hacer es comportarme. Como inclusive dijo una vez el hermano G. Ávila, dice, miren, yo uso, cuando voy a ciertas iglesias, ellos me piden requisitos usar corbata. Y yo uso la corbata. Con otras personas no les gusta la corbata, me quito la corbata. Con tal de que reciban la palabra de Dios, yo lo voy a hacer, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ya hay ya nosotros nos movemos en gracia. Ellos se mueven, las personas se pueden mover en ley. Ah, no es que necesito que se pongan corbata porque aquí guay. Pero ya Dios viene y él dice, bueno, pongámonosla, está bueno. Y otro dice, no, fíjese que aquí la corbata no, porque la Biblia dice en tal lugar que no sé qué, y que también la historia ahí habla de no sé qué cosa. Va, me quito la corbata. Entonces, nosotros nos movemos en gracia porque realmente no pecamos. Nuestra conciencia está limpia. Pero tenemos que aprender a no caer tampoco en libertinaje. Y como digo, uno lo puede hacer, como en este caso Jesús puede explicar y nos puede dar el pasaje de la palabra donde dice que lo que estamos haciendo está correcto. Pero siempre va a haber personas que van a tratar de atacar, como les digo, y tenemos que entender que puede ser por odio, puede ser de que fueron afectados por otras cosas, puede ser de que solo ven lo malo, lo falso de las doctrinas y ven cómo no se cumple, porque ahí salen en los videos que hay personas que se ponen a decretar y declarar sobre cosas y no pasan, pues, como esta pasó una vez que una persona en YouTube declaró que es ministro conocido supuestamente en los Estados Unidos y declaró que el COVID se iba a quitar y que no sé qué cosa y no pasó. Pero no significa que no sea verdadera la doctrina. Significa que simple y sencillamente lo hizo bajo su propio propósito, bajo su propia gloria, bajo su propia dirección y no basado en lo que el Espíritu Santo dice. Entonces, porque yo he oído también otras personas que sí han declarado y decretado y se han quitado cosas que la gente nunca sabía que iban a venir sobre la tierra. Y eso pasó. Hay un ministro que pasó eso en el Salvador, creo yo. No sé si fue El Salvador o Honduras. Inclusive aquí en Guatemala iban a venir cosas y declararon, supuestamente decretaron la palabra. Y ya no pasó. Pero nadie lo sabe, pues. Las personas no están enteradas. Y en nuestro día a día también pasa. Por eso que vemos que David declara la palabra también. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ahí estuve declarando la palabra. Dice, cerca de ti está la palabra. Si declaras que Jesucristo, si crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, no, pero si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Pero ahí lo que hizo fue declarar. Lo único que no dijo, declaro en el nombre de Jesús, sino que dijo, Él es Señor. Está declarando. Pero no está diciendo la palabra declaro, pero sí está declarando. Lo está declarando, pues. Lo único, como digo, ya las doctrinas se vuelven muy... las descomponen, las tuercen un poquito.
y ya piensan de que tienen que decir declaro antes de hablar, ¿va? Pero no, o sea, cuando uno declara la palabra, lo que hace es decir la palabra, pues. Hay momentos en que también sí puede ser uno, declaro en el nombre de Jesús tal cosa. Pero uno puede quitarla de la palabra, no es necesario decirlo y decir no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Porque está levantando un decreto, pues, está declarando una declaración. Está diciendo algo y lo está declarando y decretando sin necesidad de decir declaro. Pero la misma palabra lo va a responder. Y el mismo Jesús ya dio esa palabra para que nosotros la digamos. Y en ese momento no lo puede decir. No puede decir sobre nuestra vida y dice, mira, decilo. Entonces uno lo declara y lo dijo porque ya dio la autoridad, ya dio el sello, ya dio el anillo. Y también está la guía del Espíritu Santo para que uno lo haga según lo que dice el libro de Esther. Entonces son cosas, como les digo, que son doctrinas que uno tiene que andar con cuidado. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Uno tiene que tener mucho cuidado porque tenemos que entender que hay enemigos. Tenemos que entender que nosotros tenemos cosas que no son correctas y que a la hora de leer podemos confundir las cosas bajo nuestro propio propósito. ¿Según quién? Según lo que también dijo Pedro. Y dijo, y Pablo dice muchas cosas que son difíciles de comprender. Y lo está diciendo el Pedro. Y que los indoctos y los inconstantes tuercen. Entonces uno puede ser indocto. Uno tiene que entender que uno es indocto. Lo que pasa es que a veces cuando uno lee la Biblia uno piensa que es docto. Y uno cuando habla con alguien, pues son sabelo todo, pues, y tal vez llevan un día en la iglesia y medio leyendo. O un año, ya creen que por haber leído un año, pues ya son súper doctos. Y eso pasa alrededor del mundo, inclusive con personas que ya son incluso pastores, ya se creen doctos. Y uno tiene que tener cuidado con eso, uno tiene que saber de que tenemos ciertos niveles de ser indiferentes o indoctos, y que por causa de eso nosotros podemos torcer la palabra de Dios. Y eso va parejo. Porque como le digo, el apóstol Pedro lo dijo. Y el apóstol Pablo, hay muchas cosas que son difíciles de comprender y que los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces uno tiene que irse con cuidado, uno tiene que entender que hay cosas de las que uno es indocto, uno no sabe nada y que uno tiene que ir con cuidado porque puede torcer la palabra de verdad. Y como le digo, muchos dicen, no, es que usted puede torcer. No, aquí no es que usted pueda, aquí es que todo lo podemos torcer. Si a Timoteo, que era una persona fiel, Timoteo, que era alguien que vivía conforme a lo que vivía el apóstol Pablo, Pablo le tuvo que decir, ten cuidado de ti mismo. ¿Cuánto no nomás con nosotros, pues? Y estamos hablando que Timoteo era un apóstol de Jesucristo. No era cualquiera. Y no solo era apóstol de Jesucristo, sino que fue instruido y enseñado por el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo dice, te tengo como por hijo. O sea, y que también el apóstol Pablo le delegara cosas que Pablo podía hacer, se las delega a Timoteo. Dice, te ruego que vayas a tal cosa y que pongas ancianos ¿cómo se llama? Y obispos en cada ciudad. O sea, no era cualquier persona. Pues yo no voy a mandar a alguien, pongámosle así, a una empresa grande ahorita, ¿me entiendes? No va a venir a agarrar y le va a decir a la persona que está de mantenimiento, pues mira, fíjate que necesito que vayas a tal lugar a que hables con los clientes, ¿no? No tiene ni la postura, y no es menospreciar al de la escoba, pues simple y sencillamente porque no vive eso, no fue enseñado para eso, no tiene esa capacidad, ¿me entiendes? Sino que simple y sencillamente es porque no se ha educado. Si esta persona es súper empresario, viene y comienza a hablarle a esta persona que solo va a y le comienza a explicar de finanzas, le comienza a explicar de tal cosa, le comienza a explicar cómo comportarse con los clientes, la vestimenta y todo, pues va a estar preparado y ya lo puede delegar. Mira, él era el mantenimiento, pero ya le explicó todo el super gerente general. Le dice, mira, fíjate que ahora necesito que vayas a tal lugar y que hables con los clientes y que estés ahí con ellos y cerrar el trato. Vienen, lo manda y ya la persona dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Las demás personas no lo ven como alguien que hace un mes o hace 2 meses barría y trapeaba. Lo van a ver como una persona que lo mandó el empresario que tiene no sé cuántas empresas y que es súper próspero. Saber quién será. Llega, ve qué tal, cómo está, se sabe comportar, sabe hablar y aquí está el trato. Cerremos, está bien. Y qué bien, que gracias a usted, que no sé qué. Esperamos volver a verlo. Pero no sabían que hace 2 meses no sabía nada. ¿Por qué? Porque el que era el más el que era supremo de todas esas empresas le enseñó y lo instruyó. Igual pasó con Pablo y Timoteo, igual pasa con Dios y con nosotros. A veces no sabemos absolutamente nada de nada y estamos como mendigos, ¿no? Y Dios viene y nos recoge y nos dice, mira, te voy a enseñar todo, pues. Entonces así pasa con el evangelio. Uno tiene que saber de que uno tiene niveles de ser indocto o de indiferentes o inconstantes,
y que uno tiene que tener cuidado al leerla y siempre ir a buscarse al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a decir a uno, mira si estás en lo correcto, o mira esto no está bien. Y a veces también hay cosas que a uno se le pasan por alto, pues uno le pasan por alto y ya después el Espíritu Santo le viene y le dice, mira, no, eso no era así, tienes que componerlo. Entonces uno viene y busca cómo componerlo según lo que uno vive. Entonces uno tiene que entender que va en ese constante, que aunque uno haga cosas como el 23, Dios viene y nos puede dar respaldo de eso, pero también tenemos que entender que hay cosas que no hacemos bien. Y que también Dios nos va a dar el respaldo de decir, mira, no hiciste bien, la palabra en tal lado dice tal cosa y corregirlo. Y recalcaba, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces eso es lo que dicen acá. Hay personas que nos van a atacar, hay personas que, inclusive sea bueno o sea malo, pero media vez uno tengamos a Jesús que nos defienda y que nos diga las cosas, nos va a dar la pauta para conocer. Y aunque nos critiquen, nos aleguen, aunque digan, no, vos estás equivocado, estás aquí, nosotros sabemos a quién servimos, nosotros sabemos quién nos ha hablado, nosotros sabemos quién nos ha instruido y seguir en el camino, porque en esos momentos a veces uno entra en duda. Yo ya le dijo algo a uno, le digo una instrucción, le digo algo, pero puede venir otra persona con un mayor conocimiento en teoría. Porque ellos prácticamente, los que alegaron a Jesús, que eran los fariseos, ellos sabían palabras, pues ellos eran personas prácticamente hasta cierto punto doctos, se sabían la Torah de memoria, se sabían muchas cosas, pues, y todavía los apóstoles no, porque los apóstoles eran pescadores, no eran fariseos. ¿Me entienden? No eran personas que estuvieran siempre pegados a la Biblia leyéndola. En cambio los fariseos en teoría sí. Entonces vinieron y atacaron. Entonces nosotros podemos que Dios nos haya dado cierta revelación, nos haya dado cierta verdad, pero alguien que tiene mucho conocimiento puede venir a decir, mira, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice tal, y uno se queda como que anonadado, porque ¿será que sí es cierto lo que estoy haciendo o no es cierto? Pues, cuando ya Dios le dijo a uno lo que sí, y puede ser que él esté equivocado. No porque ya le haya leído mucho, sino que por algún motivo hayamos misericordia en Dios y nos explicó algo. Y tal vez nosotros conocemos eso que Él no conoce, y Él nos acusa y nos ataca por esto que nosotros conocemos que para Él no es correcto, porque Él lo ha vivido de otra manera o nunca lo aprendió. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con todo, porque como digo, tanto uno puede tener una verdad que nadie tiene, por así decirlo, como lo contrario. Uno no puede estar siguiendo una verdad que debería estar siguiendo. Ojo, estoy diciendo verdad, no iglesia. Ojo, estoy diciendo la verdad de Cristo. Entonces uno tiene que estar con cuidado, como dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Saber que podemos hacer cosas que proceden del Espíritu Santo, que pueden afectar a otros, pero también podemos cometer errores. Y también las otras personas pueden criticar por eso. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a cuidar. Y tenemos que entender que nosotros tenemos un nivel de ser indoctos y también de ser inconstantes. Pero que el Espíritu Santo nos va a ayudar para no torcer la escritura, nos va a ayudar para no caer en pecados, nos va a ayudar para dejar de ser indoctos, nos va a ayudar para dejar de ser inconstantes y que podamos tener la capacidad de ver eso, de lo que el apóstol Pedro dijo. Lo que dejó escrito Pablo es difícil de entender. Entonces, si para el apóstol Pedro fue difícil de entender, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros miramos la Biblia y como que fuera bien fácil a veces, ¿no? Y a veces sí, pues porque tenemos al Espíritu Santo, que hay cosas fáciles, pero también bajo la estatura que tiene Pedro, ya ve que hay cosas que son difíciles de entender porque tiene una estatura alta. Y eso pasa. Antes yo venía y leía la Biblia y miraba, si esto está fácil, no sé qué. Ahora cuando estoy un poquito más crecido digo, bueno, esto sí, antes pensaba esto, pero ahora me doy cuenta que sí está un poquito más complicado, ¿no? A la expectativa que dice Pablo ahora. Pero lo otro ya lo entendí, ya lo manifiesto, pero lo único que en esta estatura digo, sí, esto está más difícil, ¿no? Pero siempre la ventaja de todo esto es de que tenemos al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Pero también tenemos que estar en paz en todos y en santidad para poder ver a Cristo en las Escrituras. No sé si tienen duda o pregunta en si avanzamos así. No, de mi parte no. Ahí los separados. Después en hebreo dicen. Los fariseos significa los separados. Ya, gracias. Dice, vamos aquí Marcos 3. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Perdón, otra vez, dice el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio.
Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consigo consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Entonces, ¿alguna pregunta o duda aquí? ¿Sabes? ¿Un comentario o aportación que quieran dar? Bueno, si vemos aquí en el ¿cómo se llama? Si vemos aquí en este de acá, dice el hombre con la mano seca, y vemos otra vez cómo es de que las personas pueden buscar hacernos caer. Y como digo, pueden ser personas religiosas, o personas que ya creen en el Evangelio, o personas que se dicen creer, o inclusive personas que no creen en Cristo. Porque dice, un hombre tenía la mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vidas o quitarlas? Pero ellos callaron. Entonces aquí hay personas que van a hacer esto, pues. Yo no creo hasta que no haga tal cosa, le vamos a poner un tropiezo, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer lo otro, con tal de que hacernos caer con la doctrina que estamos predicando. Porque si vimos en el versículo anterior, hablaba del día de reposo y las cosas que hizo, y cómo ahorita lo tratan de hacer caer en la doctrina que tenía, que prácticamente la doctrina es de misericordia, porque aquí dijo: mira, vamos a hacerlo caer, a ver si sana una persona en día de reposo. Entonces, ¿cómo es que trataron de agarrar algo bueno para convertirlo en malo, para acusarlo? Entonces, puede que en nuestro día a día van a tratar de hacer eso, usar cosas para hacernos caer, usar cosas para ir en contra de nosotros y ¿cómo se llama? Y hacer que cometamos errores, por así decirlo. Pero si se dan cuenta, aquí cayó otra vez lo mismo. Él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Porque ellos solo, el hecho era solo, no hay que hacer nada en día de reposo, ni sanar ni nada, solo como que estar acostados y que hacer algo. Pero se dan cuenta como Jesús dice: bueno, vamos a sanarlo en día de reposo. Pero marcó la diferencia. Miren, ¿es bueno o es malo hacer las cosas? Callaron porque sabían que si decían es bueno sanar, porque realmente era bueno. Si decían que era malo, o sea, ¿cómo así pues que es malo sanar? Pero si decían que era bueno, entonces ¿por qué me están fastidiando? Entonces Dios marca la pauta y dice: entonces mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces, si se dan cuenta, mirándolos con enojo y entristecido al mismo tiempo por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Entonces uno tiene que entender de que uno puede, Dios se puede enojar con uno, y Dios también se puede entristecer por la dureza de corazón que uno tiene por no creer, por estar poniendo leyes, ¿me entiende? Y como le digo, uno mismo puede atacar inclusive a otros ministros, otras personas que son creyentes, por la fe que ellos tienen, ¿me entiende? Pero no hay que hacer eso, pues simple y sencillamente hay que discernir bien, y si él está haciendo algo malo, pues solo hace como ver no hacerlo uno, y no andar así como que, inclusive las personas que ya se las llevan de jueces, ¿no? Que levantan videos de YouTube, que no, que el falso ministro tal, no, que el falso pastor, y solo eso se la pasan haciendo, prácticamente, hasta hay canales de YouTube solo eso, no, que voy a denunciar al ministro tal, ¿no? Y el otro anda más chueco que el otro, pues, ¿entiendes? Entonces, no, es que el Señor me dijo, eso es mentira, ¿no? O sea, no creo yo eso de agarrar una hora para hablar de alguien y decirle sus faltas conforme a lo que dice la Biblia, pues. Mejor esa hora me la paso hablando de Jesús, ¿me entiendes? Mejor en lugar de hablar de alguien que está chueco, mejor me hablo de alguien que está eterno, pues, alguien que está lleno de vida. Por eso yo no muy creo en eso, y tampoco creo en estar diciéndole a la gente que alguien está mal. Única y exclusivamente cuando yo tengo la confianza para hacerlo, lo puedo hacer. ¿Entiendes? Por eso ven en la escritura que Jesús nunca habló directamente de una persona, sino que hablaba del grupo, pero únicamente cuando el grupo lo atacaba, o cuando era necesario decirlo, y se lo decía a los apóstoles. Dice: tengan cuidado con el levadura de los fariseos. Pero habló del grupo, no habló de la persona. También dijo, cuando les atacaban: ustedes dicen tal y tal cosa, ustedes son sepulcros blanqueados, pero estaba en una contienda, estaba en algo que estaba en ese momento dándose. Pero cuando vemos ejemplos como el rico y Lázaro,
específicamente al rico que era de condenación, no dijo su nombre, solo dijo el nombre del Lázaro que estaba en el seno de Abraham. Pero se agarran de las escrituras del apóstol Pablo que dice que habló decía nombres de personas, pero recordemos que eran iglesias que eran espirituales. Recordemos que a veces lo decía, a veces a Timoteo, a veces a Tito, a veces a personas individuales porque tenían la confianza para decírselo. O simple y sencillamente eran personas demasiado malas o ciertas cosas que sí era necesario decirlo, pero lo decían a la iglesia, a esas personas que de algún motivo tenían un cierto grado de madurez. Se agarran de eso para andar diciéndole a todo el mundo todos los pecados de todos, ¿no? Y hacen videos sin entender que esos videos son que a veces se muestran a las personas que no conocen de Jesús, y en lugar de ver lo bueno en las personas que no creen, ya miran que eso que dicen, no, esto solo se la pasan peleando, pues solo criticándose unos a otros, entonces cómo yo voy a creer en eso. Pero ellos lo ven correcto por su misma soberbia, por este mismo fariseísmo que ellos tienen. Y Jesús lo que hace es mirar con enojo y entristeció su corazón. Porque solo eso, o sea, ya es como que, ya es como maña, ¿va? Y lo peor es que se componen a comentar. Si uno a veces lee los comentarios, ¿va? Se ponen a tirarse entre ellos, a comentar que este sí es verdadero, que este sí es falso, que este no sé qué, que no sé. Es un gran desgaste, realmente. Y todo ese tiempo de estar escribiendo, todo ese tiempo de estar viendo ese en contra de la persona que en lugar de estar viendo eso debería estar viendo un video que hable de Jesús. Y la persona que subió eso, que es cierto puede durar 1 hora, las personas que hacen videos se dan cuenta que a veces subir un video de 1 hora no es 1 hora, a veces puede durar 2-3 horas. Uno, porque uno primero se tiene que poner a investigar todo lo que va a decir. Segundo, porque ya después de investigar todo lo que uno va a decir, tiene que escribirlo o subirlo o grabarse o editar el video. Entonces esa hora que la persona se enfocó en grabar para decir que el otro es falso y buscar citas para él aseverar y asegurar que el otro es falso, que tal vez se tardó 5 horas o hagamos que cuenta que son 8 horas o mínimo 1 hora, pues esa hora lo hubiera dedicado mejor para hablar un video sobre Jesús, y el tiempo que se puso a investigar sobre el otro falso predicador se lo hubiera utilizado para investigar acerca de Jesús. O sea, y el tiempo que se editarlo, pues ni modo, y ese tiempo hay que editarlo, pero ya es un tiempo de editar para dar a conocer algo de Jesús, porque de falsos predicadores ya estamos chinos, pues. Nosotros lo que queremos conocer es al Jesús verdadero. Pero si la gente solo se la pasa a hablar mal de aquel que aparentemente está mal y que el que lo dice, sino que tenemos que buscar realmente hablar de Jesús, conocer quién es Jesús al pie de la letra, porque lo que hacía el fariseo era enfocarse en señalar al otro y decir este está mal y poner trabas para decirle él está mal, ya, y no conocer la verdad de las cosas. Tampoco digo que esas personas que están por ahí están en lo correcto, sino que simplemente de lejos, si me piden mi opinión, está bueno, pero uno no tiene que ir en el mismo barco que ellos, pues. Hay personas que me han dicho, mira, vos qué pensás de tal predicador, me dijeron él, que es conocido aquí en Guatemala, yo le dije, mira, él por lo menos, a diferencia de vos y yo, está haciendo la obra. ¿Y cómo así va? Si él está haciendo las cosas mal, pero lo está haciendo, la gente se convierte, pues. Por causa de tu haraganería y mi haraganería, él sigue parado. Sigue teniendo gente y se convierten y se arrepienten si querés. Y vos le llamás falso, vos le llamás predicador de la prosperidad, pero vos estás aquí sentado sin hacer nada. Y yo también. Entonces lo que buscan es atacar. Y tampoco le doy la verdad al otro, pues. Sino que me doy cuenta que yo tengo que buscar. Si hay falsos predicadores es porque los que son supuestamente que dicen ser verdaderios no se han puesto a orar y leer. Entonces ni modo, van a abundar, pues, si no hay nadie que se levante. Entonces uno tiene que buscar levantarse, orar, buscar a Dios. Y no andar solo que, ay, que este está mal, que este está bien. Yo lo que necesito es conocer a Jesús y yo enfocarme en la verdad. ¿Me entiendes? Y yo cuando crea, pues las personas, quiera que no, Dios las va a traer de alguna manera y pues hay que predicarles una verdad. Pero yo tengo que estar consciente que también puedo cometer un error y tengo que tener cuidado de eso. Y no solo enfocarme en estar señalando y estar opinando de que si el otro está mal, ¿por qué está mal? Porque no va a edificar, pues. No hay una edificación, no hay un conocimiento verdadero de Jesús. No hay un conocimiento de una esencia verdadera de quién es Él. Y hay que darlo a conocer porque no se conoce. Se conoce mucho de quién está mal, pero no se conoce de quién es el verdadero Dios y cómo es
cómo es y qué manifestación tiene el verdadero Dios, ¿no? Entonces eso pasa con los fariseos y por consecuencia Jesús se enoja y se entristece por la dureza de nuestro corazón. Pero el Dios aún así lo que hace es sanar la mano de esta persona, restaura la mano de esta persona. Y después que dice aquí, miren cómo es esto de que cuando este grupo de fariseos no logra contender con Jesús por causa de la palabra, porque realmente el fariseísmo se basaba mucho en la escritura, lo que estaba escrito en la ley de Moisés, como no tienen la capacidad para vencer a Jesús a través de la palabra de la ley, entonces ¿qué viene? Se van con los herodianos, ¿no? Se van con el otro grupo doctrinal, religioso ese tiempo. Vamos en contra de Jesús. ¿Y quiénes eran los herodianos? O sea, los fariseos eran personas dedicadas completamente, por así decirlo, a la palabra y aprender de la palabra y regirse a la palabra, la ley de Moisés, etcétera, pero tenían sus hipocresías, tenían eso. Alrededor del mundo hay fariseos por todo el mundo. Hay católicos fariseos, hay evangélicos fariseos, hay mormones fariseos, hay adventistas fariseos, hay de todo fariseo. Entonces ese grupo está ahí, extendido por toda la tierra. Igual con los herodianos. Hay católicos herodianos, hay evangélicos herodianos, hay mormones herodianos, hay adventistas herodianos, hay testigos de Jehová herodianos. Eso está por toda la tierra. Pues, y puedo poner otros nombres, pues. Lo que pasa es que no me alcanza tanto nombre que hay ahora, pues. Metodistas, bautistas, presbiterianos. De todo. Hay de todo herodiano, hay de todo fariseo, hay de todo saduceo. Hay de todo, de todo. Pero, como les digo, el fariseo se enfocaba mucho en la ley y el conocimiento, pero hasta donde entiendo, el herodiano sí creía en la escritura y en la palabra, pero su rollo era, o su enfoque era, nosotros y el gobierno, nosotros y las riquezas. Entonces vemos de que hay mucho evangelio herodiano, que el evangelio herodiano prácticamente es enfocarse en la prosperidad material. Prácticamente la doctrina de la prosperidad es de este grupo, los herodianos. Y la doctrina de, no, usted tiene que estar en los juzgados, tiene que haber presidentes, tiene que haber personas en el cine que son cristianas, esos son los herodianos. Los fariseos, no, usted tiene que bajarse en la ley de Dios, que no tiene que comer carne, que no tiene que comer no sé qué cosas, que usted se tiene que venir de tal manera, que usted tiene que hacer esto. Fariseo. Y el herodiano, no, que usted tiene que estar en los lugares más altos de cómo se llama, de la farándula, porque tiene que dar a conocer a Cristo Jesús en ese lado. Si tiene que haber un presidente cristiano, diputados cristianos, tiene que haber empresarios con dinero, etcétera, y que usted tiene que estar bien. Esos son los herodianos. En este tiempo se manejan tanto, están los herodianos como los fariseos, sin hablar de los saduceos, pues, sin hablar de los celotes. Entonces son cosas que uno tiene que tener cuidado, de que estos fariseos ahora vienen y van con la política, van a la ley, van a la fama u otras cosas para ir en contra de Jesús. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de no cometer eso, porque uno dice, no, es que cómo voy a fallarle a Jesús, uno vive fallando a Jesús a cada rato. Entonces uno tiene que tener cuidado de que en uno no haya un fariseísmo, no haya doctrinas herodianas en uno, no haya doctrinas de saduceos o de celotes o alguna otra cosa, para no fallar a Jesús, porque puede ser de que dentro de uno, por eso es de que contiende uno con la doctrina de Jesús. Uno contiende con la doctrina de Jesús y dice, uno ya no avanza por estar contendiendo con la doctrina de Jesús, por decir, no, esto no es correcto, esto no es incorrecto. Entonces mejor pedir la misericordia a Dios y decirle, mi Señor, ayúdame a entender qué es lo que necesito hacer en el Evangelio, qué es lo que necesito creer en ti para no estar contendiendo yo contigo, sino para aceptar tu doctrina. Porque solo con el simple hecho de no ir a yo a orar y a leer, estoy conteniendo con Jesús, porque es palabra de vida. Y si Él me dice, mira, necesito que vayas a leer, porque es palabra de vida, y si alguien no lo hace, ya contendió con Jesús. Es que yo no siento el impulso de ir a leer, ni modo, tiene el impulso de ir a pecar, y lo hacen. Pero no es, y las personas se basan mucho en eso, es que yo no siento. Y aquí no se trata de sentir o no, aquí se trata de entender y conocer. Hay momentos que usted no va a entender nada, hay días que uno no siente absolutamente nada de ir a orar, pero entiende que inclusive las personas a veces no sienten comer, y lo que hace es comer, porque sabe que si no se come se puede desmayar. Entonces igual pasa, cuando alguien dice que no siente, cuando alguien dice que, no, es que yo hasta que yo sienta, hasta que yo viva, o no sé qué, y no va a leer, siempre se siente, desde ahí ya comenzó a contender con la palabra, porque no cree que la palabra es vida. Entonces como no cree que la palabra es vida, no va hacia la vida. Entonces si no va hacia la vida, ¿en qué está? Está en muerte, ya contendió, porque la vida, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Y las tinieblas que hay en él no le permiten llegar a la luz. Entonces ya está contendiendo, él ya tiene una contienda, porque ya en su conocimiento mental dice que tiene que hacer las cosas y solo si siente hacerlas.
sin entender que la Biblia habla en Filipenses que la palabra sentir viene el original, que significa la misma manera de pensar. Entonces cuando alguien me dice a mí, yo no siento ir a leer, me está diciendo, mira, yo no tengo el pensamiento de ir a leer, yo no tengo el pensamiento de ir a la vida. Entonces, ¿a qué pensamiento tiene? El de ir a la muerte. O sea, no van a la palabra a leer la palabra para obtener vida, pero sí encienden la tele para ver pornografía. Entonces, ya uno vive en contienda con Dios. No, es que yo amo a Dios, sí, pero ¿por qué no? Entonces, ¿por qué no buscamos la verdad? ¿Por qué no conocemos la verdad? ¿Por qué no conocemos a aquel que nos dio la vida y pedirle a él, mira, Señor, yo no sé, pero yo sé que tu palabra es vida y necesito que me ayudes a no contender contra ti? Porque eso también lo dice el libro de Génesis, que dice que Dios contendía con el hombre y no podía seguir contendiendo contra el hombre, por eso le redujo sus años. Entonces, en todo nuestro día a día podemos estar contendiendo contra Dios. Si Dios no quiere estar contendiendo con nosotros, por eso Él nos pide que seamos crucificados juntamente con Cristo. Entonces, si uno sabe que la palabra es verdad, si uno sabe que la oración es algo vivo, pedirle al Señor, Señor, por algún motivo me cuesta orar, por algún motivo me cuesta leer, por algún motivo me está pasando esto. Yo necesito no contender contigo. Yo lo que necesito es estar en amistad contigo y conocer lo que realmente es la palabra y la escritura y lo que es la oración para que yo pueda hacerlo y pueda recibir de ti la verdad de la vida. Para que Él no se enoje con nosotros y no se entristezca a Él por causa de la dureza de nuestro corazón. Y que nosotros, por muchos motivos, por gente que nos ha hablado del Evangelio, nosotros dentro de nosotros tenemos doctrinas fariseas y tenemos doctrinas herodianas y doctrinas de saduceos y celotes. Lo que pasa es que a veces no conocemos que lo tenemos, pero ahí están. Porque puede ser que una vez oímos un predicador, nos habló la palabra, uno dijo sí es cierto y la sembró en el corazón y por lo tanto ese sembradío, esa semilla que dio fruto está dentro de nuestro corazón y está ahí, y esa es una doctrina farisea y es una doctrina herodiana que hay que quitar. Y eso único y exclusivamente lo vamos a lograr cuando vamos a la escritura, cuando vamos leyendo y el Señor dice, mira, esto es así y sí es cierto, va. Lo que dijo esta persona no es correcto, entonces uno viene a corregirlo. Y así vamos sacando esa doctrina. Como la Biblia dice también, tener cuidado con la doctrina de los fariseos, con la levadura de los fariseos. Porque uno puede que por algún motivo dejó de entrar. No, tal vez no le habló nadie a uno nada, pero uno por haber leído y entendió mal algo de la escritura, uno trastornó y dejó que esa levadura de fariseo entró en uno. Y por lo tanto lo termina contaminando. Y hay que quitar eso. Entonces uno solo es ir delante de Dios y saber que Él nos va a rescatar de todas esas falsas doctrinas que inclusive ya podemos tener, pero Él nos va a liberar, nos va a decir, mira, te voy a rescatar de esto, te voy a sacar y te voy a mostrar la verdad de la vida. Porque la verdad de Cristo, cuando uno vive en Cristo, esto va a impactar en gloria. No significa de que, vivo moralmente, no, sino que nos va a llevar a ser como Jesús. Y cuando vemos a Jesús y vemos todo lo que hemos leído en Mateo y Marcos, nosotros vamos a vivir así como lo estamos viendo en Mateo y Marcos, así vamos a vivir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es la doctrina de Jesús. Doctrina, entendamos que doctrina es forma de vida. Vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan la forma de vida de Jesús. Entonces Dios nos está diciendo, mire, así tienen que vivir como yo, con amor, con misericordia, con tolerancia, con paciencia. Y también pues quieren que no, van a resucitar un muerto, van a sanar un enfermo, van a liberar a alguien, van a saber cómo contender con palabras cuando alguien les diga algo. Entonces todo lo que vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la manera que quiere Dios que vivamos. Entonces no sé si tienen duda o pregunta para ir cerrando, que me pasé 6 minutos. No, gracias Juanjo, de mi parte no. Sí. Sí, exacto. Aquí puso don Rafael en el contexto, dice, los herodianos eran de un partido político judío que se había formado bajo Herodes, eran y por tanto respaldaban la política de su hijo Herodes Antipas. Exacto, así es. Como digo, pero ellos también, tanto el ámbito político como el ámbito de dinero, porque manejaban bastante dinero. Y eso lo vio en la Biblia, ¿cómo se llama? No me recuerdo cómo se llama esa Biblia. La Biblia del discípulo. Ahí tiene un texto donde hablan de todos los tipos que había. Pero ya cuando lo trasladamos a este ámbito actual, comenzamos a ver quiénes son herodianos, quién tiene doctrina herodiana, quién tiene doctrina farisea, quién tiene doctrina saducea, de los celotes, y etcétera. Eso lo hablamos la vez pasada, cuando estamos leyendo el libro de Mateo, medio explicamos cada uno. Pero es eso, entonces uno hay que orar para ser sanados y entrar en una verdadera amistad con Dios. Y pues cerrando para ya no alargar más esto, si gustan oramos para que Dios nos ayude a creer en Él,
que Dios nos ayude a orar, que Dios nos ayude a tener una sana doctrina y que Dios nos ayude a quitar la falsa doctrina que tengamos dentro de nosotros. Y también oremos también para que Dios nos ayude a no ser contenciosos como los fariseos y todo, y que sepamos saber cómo distinguir las cosas y cómo actuar, como lo hizo Jesús. Lo oramos, Padre, en nombre de Jesús te entregamos este tiempo, te pedimos ayuda para no contender, te pedimos ayuda para no blasfemar, para no malinterpretar las escrituras, para tener cuidado de nosotros mismos y la doctrina, y también para que toda esa falsa doctrina que haya sido implantada en nosotros alrededor de los tiempos, o inclusive que nosotros hemos adoptado mala doctrina, que nos ayudes a ser rescatados de esto, porque ya no queremos ser así, ya no queremos estar en falsedad, y como tu palabra dice, líbrame de los errores que me son ocultos, y nosotros queremos ser librados de esos errores que nos son ocultos y poder conocer la verdad de ti, la verdad del Evangelio, la verdad de todas las cosas, y poder vivir como tú vivías, en amor, en misericordia, en justicia, en gracia, en compasión, y que nos des un corazón puro, que nos dé la pauta de acercarnos a ti con todo el corazón, y ya no contender más contigo, ya no tener esa contienda, que ya no te enojes con nosotros, ni te entristezcas por la dureza de nuestro corazón, sino que nos des un corazón que sea de carne, o un corazón nuevo, y que también podemos agradarte, ya no enojarte. Te agradecemos por todo esto que nos has dado, ayúdanos a entender y explícanos a través de lo que está escrito, y nosotros a poder leer la Biblia para que no venga ese regaño de ¿acaso no habéis leído? Sino que podamos comprender, y que si hay alguien que nos ataque, alguien que nos diga que lo que estamos haciendo no es correcto, por favor explícanos. Si ellos están en lo cierto, ayúdanos a corregirlo y seguir ese camino de verdad. Pero si en dado caso ellos están incorrectos, nosotros estamos en la verdad, ayúdanos también pues para no criticarlos a ellos, y que también saber cómo defendernos de alguna manera, ¿no? Y si en dado caso los dos estamos mal, ayúdanos a los dos, pues, porque necesitamos todos, realmente todos, como tu palabra dice, que todos proceden al arrepentimiento. Entonces, independientemente si él o yo o todos estamos equivocados, todos estamos en la nada, necesitamos un verdadero arrepentimiento para acercarnos a ti y para entrar en la vida, porque tu palabra dice de que si no nos arrepentimos, todos pereceremos de igual manera. Entonces necesitamos arrepentimiento para salvación, necesitamos arrepentimiento para conocerte, necesitamos arrepentimiento para vivir una vida digna como tu Hijo Jesús y poder agradarte de todo corazón. Te agradecemos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces nos vemos a la misma hora y por el mismo canal el lunes. Muy bien, gracias, Juan José. Y por los siglos y reinará por toda la eternidad. Él merece la gloria y la alabanza. ¡Aleluya! Tronos establecido desde el principio. Su gloria es por los siglos y por la eternidad. La gente se ha levantado su voz. Pero Jesucristo es más poderoso que muchas aguas, y más poderoso es que el mar. Pero Jesucristo es más poderoso que muchas aguas, y más poderoso es que el mar. Jesús es Rey, Él es majestuoso, Él es victorioso.
eternidad. Él merece la gloria y la alabanza. ¡Aleluya! Su trono es establecido desde el principio. Su gloria es por los siglos y por la eternidad.